Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Artículos del 461 a la disposición final TXT. Este podcast fue descargado desde audioley.com. La voz de la ley. En Twitter @audioley, en Instagram @audio.ley. Disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Spreaker.com. Productor @Raymond Horta, www.raymondhorta.com. Ley Orgánica del Trabajo. Los trabajadores y las trabajadoras. Artículos del 461 a la disposición final. Artículo 461. Adhesión. Uno o varios sindicatos, federaciones, confederaciones o centrales sindicales de trabajadores y trabajadoras, uno o varios patronos, o una o varias patronas, que no hubieren sido convocados ni convocadas a una reunión normativa laboral, podrán adherirse a ella, dentro de su ámbito de actuación, el cual deberá ser concurrente con el ámbito de aplicación de la reunión normativa laboral. La solicitud de adhesión deberá realizarse mediante escrito dirigido al funcionario o la funcionaria que presida la reunión. Una vez recibido el escrito, el funcionario o la funcionaria, previo examen del cumplimiento de los requisitos exigidos por esta ley, decidirá dentro de los 3 días hábiles siguientes la adhesión solicitada. Los y las adherentes a una reunión normativa laboral quedan sujetos y sujetas a las mismas obligaciones y derechos que corresponden a los que hayan sido legalmente convocados y convocadas. Artículo 462. Obligaciones de los convocados. Se considerará legalmente obligado y obligada por la convención colectiva de trabajo suscrita en la reunión normativa laboral, al patrono, patrona o sindicato de patronos y patronas y a los sindicatos, federaciones, confederaciones y centrales sindicales de trabajadores y trabajadoras que hayan sido convocados y convocadas o que se hayan adherido de conformidad con lo establecido en la presente sección. Artículo 463. Protección a la pequeña y mediana industria. Cuando en una rama de actividad existan diferencias sustanciales entre las entidades de trabajo de la pequeña y mediana industria, la convención colectiva discutida en reunión normativa laboral deberá establecer condiciones diferentes para la aplicación de cláusulas a los fines de protegerlas como fuentes de trabajo y de producción de bienes o servicios. Artículo 464. Duración de la reunión normativa laboral. La reunión normativa laboral concluirá a los 120 días continuos de su instalación, pudiendo las partes convenir prórrogas de su duración. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de trabajo, podrá también prorrogarla hasta por un máximo de 60 días continuos cuando, a su juicio, hubiere la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo definitivo. Artículo 465. Mediación y arbitraje. Cuando la reunión normativa laboral no culmine con un acuerdo definitivo, el Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de trabajo y seguridad social, someterá las diferencias a mediación tomando como base lo establecido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo para la tramitación de la audiencia de mediación. Si no fuera posible la conciliación, el funcionario o funcionaria del trabajo, a solicitud de parte o de oficio, someterá el conflicto a arbitraje con base a lo establecido en esta ley, a menos que las organizaciones sindicales participantes manifiesten al funcionario o a la funcionaria que preside la reunión su propósito de ejercer el derecho a huelga. Artículo 466. Homologación de los acuerdos de la reunión normativa laboral. La convención colectiva de trabajo por rama de actividad acordada en reunión normativa laboral, o en su defecto, el laudo arbitral, se le dictará homologación mediante resolución emanada del ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social. Dicha resolución será publicada en Gaceta Oficial. A partir del momento de su publicación surtirá todos sus efectos legales. Las convenciones colectivas que estuviesen vigentes entre los convocados y las convocadas para el momento de la homologación serán sustituidas por la establecida en la reunión normativa laboral, salvo en aquellas cláusulas que contengan beneficios superiores para sus trabajadores y trabajadoras. Artículo 467. Ámbito de la aplicación. La convención colectiva de trabajo por rama de actividad acordada en reunión normativa laboral, o en su defecto el laudo arbitral, se aplicará a los trabajadores y a las trabajadoras que presten servicios a los patronos y a las patronas comprendidos y comprendidas en uno u otro, cualesquiera que sean sus profesiones o oficios, sin perjuicio que se establezcan condiciones de trabajo específicas para cada oficio o profesión o para determinadas entidades de trabajo. Se podrá exceptuar de esta disposición a los trabajadores y trabajadoras de dirección. Sección quinta, de la extensión obligatoria de la Convención Colectiva de Trabajo. Artículo 468. Solicitud de extensión. La convención colectiva de trabajo suscrita en una reunión normativa laboral o el laudo arbitral que se derive de ella podrán ser declarados por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social, de extensión obligatoria para los demás patronos, patronas, trabajadores y trabajadoras de la misma rama de actividad.
de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes, a solicitud de la propia reunión normativa laboral o de cualquiera de los sindicatos, federaciones, confederaciones o centrales que sean parte en la convención colectiva de trabajo o lado arbitral, el derecho a pedir la extensión obligatoria de la convención colectiva de trabajo del lado arbitral. Caducará al vencimiento de la mitad del plazo fijado para su duración. Artículo 469. Requisitos para la extensión. Para que una convención colectiva de trabajo o lado arbitral pueda ser declarado de extensión obligatoria para toda una determinada rama de actividad, en escala local, regional o nacional, será necesario que se llenen los siguientes requisitos. A. Que la convención colectiva de trabajo o lado arbitral comprenda el patrono, patrona, sindicato de patronos o patronas que, a juicio del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social, represente la mayoría de los patronos y patronas de la rama de actividad de que se trate y tengan a su servicio la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras ocupados y ocupadas en ella. B. Grande, que comprenda al sindicato, sindicatos, federaciones, confederaciones o centrales que agrupen, a juicio del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social, la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras sindicalizados y sindicalizadas en la rama de actividad de que se trate. C. Que la solicitud de extensión por parte de la reunión normativa laboral o de cualquiera de los sindicatos o federaciones de trabajadores y trabajadoras, que sean parte en la convención colectiva o lado arbitral, sea publicada en Gaceta Oficial y en un diario de amplia circulación, emplazando a cualquier patrono o patrona, sindicato de patronos y patronas y a los sindicatos o federaciones de trabajadores y trabajadoras, que se consideren directamente afectados y afectadas por tal extensión obligatoria, a formular oposición razonada dentro del término improrrogable de 30 días, contados a partir de la fecha de publicación del aviso oficial, de que de haber transcurrido dicho plazo, no se hubiere presentado oposición alguna o las que se hubieran formulado hubiesen sido desechadas por el Ministerio, por improcedentes o inmotivadas. A los efectos de lo previsto en este artículo, cuando oportunamente se presente la oposición, el Ministerio la notificará a los interesados y a las interesadas y abrirá una articulación probatoria de 10 días hábiles para que aleguen y prueben lo que crean pertinente. Este término empezará a correr desde el día siguiente a aquel en que se practicó la última notificación. Vencido el término, el Ministerio decidirá definitivamente sobre la oposición. Si ésta fuese desechada, expedirá la resolución declarando la extensión de la convención colectiva de trabajo o lado arbitral. La resolución podrá fijar condiciones de trabajo particulares a la entidad de trabajo atendiendo a su capacidad económica, a las características de la región y al interés general de la rama de actividad respectiva. Cuando la oposición formulada fuere declarada procedente, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo, procurará que las partes acuerden las modificaciones necesarias de conformidad con los fundamentos de la oposición y, si éstas fueren aprobadas, la convención colectiva de trabajo o lado arbitral será declarado obligatorio para quienes formularon oposición, haciéndose constar expresamente en la resolución de extensión las modificaciones aprobadas. Las que no surtirán efecto alguno sobre los que suscribieron la convención original o sean parte en el laudo. Artículo 470. Aplicación preferente. La convención colectiva de trabajo o lado arbitral declarado de extensión obligatoria se aplicará sobre cualquier disposición en contrario contenida en los contratos de trabajo individuales o convenciones colectivas, salvo en aquellos puntos en que las estipulaciones de estas últimas sean más favorables a los trabajadores y a las trabajadoras. Artículo 471. Adhesión posterior a la homologación. Cuando la convención colectiva de trabajo no pudiese ser extendida por no llenar los requisitos exigidos, bastará sin embargo que uno o varios patronos o patronas y uno o varios sindicatos de trabajadores y trabajadoras de una misma actividad, extraños a aquella convención colectiva, como resultado de un acuerdo previo, manifiesten ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social su voluntad de adherirse a esa convención colectiva para que surta todos sus efectos entre los adherentes. A partir de las fechas en que manifestaren su adhesión, si por efecto de posteriores adhesiones la convención colectiva de trabajo llegase a cubrir los requisitos para la extensión, se podrá pedir la extensión, siempre que el término respectivo no hubiere vencido. Capítulo 3, del conflicto colectivo de trabajo, sección primera. De los pliegos conflictivos, artículo 472, normativa aplicable. Las negociaciones y conflictos colectivos que surjan entre una o más organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras y una o más patronos y patronas, para modificar las condiciones de trabajo, para reclamar el cumplimiento de las convenciones colectivas, o para oponerse a que se adopten determinadas medidas que afecten a los trabajadores y a las trabajadoras, se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en esta ley. Artículo 473.
Mediación para solución pacífica previa al conflicto. Los funcionarios y las funcionarias del trabajo procurarán la solución armónica de las diferencias que surjan entre patronos, patronas, trabajadores y trabajadoras, aún antes que las mismas revistan carácter conflictivo por hecho público o por la presentación del pliego correspondiente, sin que ello pueda ser alegado para negar su admisión. Las organizaciones sindicales llevarán a cabo los procedimientos previamente establecidos con miras a la solución de las diferencias que surjan entre las partes, y deberán cumplirlos antes de la iniciación del proceso conflictivo. Artículo 474. Negociaciones previas. Al tener conocimiento de que está planteada o por plantearse una diferencia de naturaleza colectiva, el inspector o inspectora del trabajo procurará abrir una etapa breve de negociaciones entre el patrono o patronos y la organización sindical o organizaciones sindicales respectivos y podrá participar en ellas personalmente o por medio de un representante, para interesarse en armonizar sus puntos de vista e intereses. En ningún caso se coartará el derecho de la organización sindical a presentar el pliego de peticiones cuando lo juzgue conveniente. Artículo 475. Notificación a la Procuraduría General. Cuando se plantee un conflicto colectivo relacionado con un servicio público o organismo dependiente del Estado, el inspector o inspectora del trabajo notificará de inmediato a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría Estatal o a la Sindicatura Municipal, según se trate en cada caso. Artículo 476. Causas de un pliego conflictivo. El procedimiento conflictivo comenzará con la presentación ante la Inspectoría del Trabajo de un pliego de peticiones, en el cual la organización sindical expondrá sus planteamientos. Para su admisión, deberá cumplir alguna de las siguientes condiciones: que el patrón o la patrona haya dejado de asistir a la negociación de la convención colectiva debidamente convocada o que hayan culminado los lapsos para la negociación de una convención colectiva de trabajo establecidos sin que se haya logrado acuerdo entre las partes, que hayan culminado los lapsos para la negociación de una convención colectiva de trabajo en reunión normativa laboral establecidos y la representación de los trabajadores y las trabajadoras haya rechazado la posibilidad de arbitraje, que se hayan agotado los procedimientos conciliatorios previstos legalmente y los pactados en las convenciones colectivas que se tengan suscritas. Cuando el patrón o la patrona haya incumplido los acuerdos derivados de la negociación reciente de un pliego de peticiones. Artículo 477. Prohibición de nuevos planteamientos. Una vez presentado un pliego de peticiones contentivo de uno o más planteamientos, durante la discusión del mismo y hasta su definitiva solución, la organización sindical presentante no podrá hacer nuevos planteamientos y reclamos, salvo que se trate de hechos ocurridos con posterioridad a la presentación del pliego. Artículo 478. Notificación al patrono del pliego. Dentro de las 24 horas después de recibido el pliego de peticiones, el inspector o inspectora del trabajo enviará copia al patrono, patrona, patronos o patronas. Artículo 479. Junta de conciliación. Admitido el pliego, el inspector o inspectora del trabajo solicitará de la organización sindical, por una parte, y del patrono o la patrona, por la otra, la designación, dentro de las 48 horas siguientes, de 2 representantes principales y de una suplente por cada parte, para constituir la Junta de Conciliación, la cual estará presidida por el inspector o la inspectora del trabajo o a quien este o esta designe, y funcionará de acuerdo a lo siguiente: dentro de las 24 horas siguientes, se instalará la Junta de Conciliación. En caso de ausencia o incapacidad de uno de los representantes, será sustituido o sustituida por su respectivo suplente. Los representantes sindicales de la Junta de Conciliación deberán ser trabajadores y trabajadoras de la entidad de trabajo o entidades de trabajo contra las que se promueva el conflicto, y los representantes de la entidad de trabajo deberán ser el patrono, la patrona o miembros del personal directivo de la entidad de trabajo o entidades de trabajo. Ambos podrán estar acompañados por los asesores y las asesoras que a tal efecto designen. El funcionario o la funcionaria del trabajo que preside la Junta de Conciliación intervendrá en sus deliberaciones con el propósito de armonizar el criterio de las partes o mediar para lograr acuerdos. Los suplentes podrán asistir también a las reuniones, pero no tendrán derecho a voto, salvo que estén reemplazando a su representante titular. En caso de que uno de los miembros suplentes de la Junta de Conciliación haya tenido que reemplazar definitivamente a un representante titular, el funcionario o funcionaria del trabajo que presida la Junta exigirá inmediatamente a la parte respectiva que nombre, a la brevedad posible, otro suplente. Ninguna sesión se podrá constituir válidamente sin la asistencia de un representante por lo menos, de cada una de las partes. Artículo 480. Acuerdo de la Junta de Conciliación. La Junta de Conciliación continuará reuniéndose hasta que haya acordado una recomendación unánimemente aprobada, o hasta que haya decidido que la conciliación es imposible.
La recomendación de la Junta de Conciliación o en su defecto, el acta en que se deja constancia que la conciliación ha sido imposible, pondrá fin a esta etapa del procedimiento. La recomendación de la Junta de Conciliación podrá contener términos específicos de arreglo o la recomendación que la disputa sea sometida a arbitraje. A falta de otra proposición de arbitraje deberá hacerla el presidente o la presidenta de la Junta de Conciliación. Si se decide que la conciliación es imposible, haya o no ocurrido la paralización de labores por huelga, y si los trabajadores y las trabajadoras rechazaren el arbitraje, la Junta de Conciliación, su presidente o su presidenta expedirá un informe fundado, que contenga la enumeración de las causas del conflicto, un extracto de las deliberaciones y una síntesis de los argumentos expuestos por las partes. En dicho informe deberá establecerse expresamente alguno de los siguientes hechos: a. Que el arbitraje insinuado por el presidente o la presidenta de la Junta ha sido rechazado por ambas partes, o B. Que el arbitraje, aceptado o solicitado por una de las partes, la cual se determinará en el informe, ha sido rechazado por la otra. A este informe se le dará la mayor publicidad posible. Artículo 481. Conflicto de varias entidades de trabajo. Cuando se plantee un conflicto colectivo de trabajo en diversas entidades de trabajo, que forman parte de una misma rama de actividad económica, agrícola, industrial, comercial o de servicios, podrá tramitarse el conflicto como uno solo y acordarse la designación de una sola Junta de Conciliación. Artículo 482. Finalización del procedimiento conflictivo. El arreglo entre las partes o la decisión de someter la disputa a arbitraje dará por terminado el procedimiento conflictivo. Sección segunda. De los servicios mínimos indispensables y servicios públicos esenciales. Artículo 483. Servicios mínimos indispensables. Se consideran servicios mínimos indispensables de mantenimiento y seguridad aquellos que sean necesarios para la conservación y mantenimiento de maquinarias cuya paralización perjudique la reanudación ulterior de los trabajos o las exponga a graves deterioros, y los necesarios para la seguridad y conservación de los lugares de trabajo. Artículo 484. Producción de bienes y servicios esenciales. Se considera esencial la producción de bienes y servicios cuya paralización cause daños a la población. El reglamento de esta ley establecerá la producción de bienes y servicios considerados esenciales no susceptibles de interrupción. En caso de conflicto colectivo de trabajo, el ministro o la ministra del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social, dentro de las 120 horas siguientes a la admisión del pliego de peticiones, emitirá resolución motivada indicando las áreas o actividades que durante el ejercicio del derecho a huelga no pueden ser paralizadas por afectar la producción de bienes y servicios esenciales. Artículo 485. Caso de huelga. En caso de huelga, los trabajadores y las trabajadoras obligados y obligadas a continuar prestando servicios serán los y las estrictamente necesarias de conformidad con los requerimientos técnicos propios de la actividad. La organización sindical y el patrono o la patrona acordarán el número de trabajadores y trabajadoras que continuarán prestando servicio. La organización sindical podrá hacer las observaciones que estime pertinentes, cuando a su juicio se exija trabajo a personas, sin justificación suficiente. Los servicios mínimos indispensables de mantenimiento y seguridad de las entidades de trabajo, así como la producción de bienes y servicios esenciales, no podrán ser fijados con tal extensión que comprometan la eficacia de la huelga y los intereses a que está llamada a tutelar. Sección tercera, de la huelga. Artículo 486. Concepto de huelga. Se entiende por huelga la suspensión colectiva de las labores por los trabajadores y las trabajadoras interesados e interesadas en un conflicto colectivo de trabajo. Se permitirá la presencia colectiva de trabajadores y trabajadoras en las inmediaciones del lugar de trabajo, una vez declarada la huelga. El derecho a huelga podrá ejercerse en los servicios públicos cuando su paralización no cause perjuicios irremediables a la población o a las instituciones. Artículo 487. Requisitos de la huelga. Para que los trabajadores y las trabajadoras inicien la huelga se requiere: a. Que haya sido presentado un pliego de peticiones conforme a esta ley. B. Que hayan sido fijados los servicios mínimos indispensables y los servicios públicos esenciales que no serán afectados por la paralización de labores. C. Que hayan transcurrido al menos 120 horas desde el momento de la admisión del pliego de peticiones. Artículo 488. Huelga en transporte. Los trabajadores y las trabajadoras que presten servicio en transporte terrestre o en transporte aéreo no podrán suspender sus labores en sitios distintos a aquellos donde tengan su base de operaciones o sean terminales de itinerario dentro del territorio nacional. Los trabajadores y las trabajadoras que presten servicio en transporte marítimo podrán declarar la huelga cuando la embarcación se encuentre fondeada en un puerto dentro del territorio nacional.
previo cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley, y abandonarán el buque, excepto aquellos y aquellas que tienen la responsabilidad de custodiarlo. Mientras dure la huelga, el buque no podrá abandonar el puerto, salvo que razones técnicas o económicas lo hagan indispensable. Artículo 489. Protección del ejercicio del derecho a huelga. El tiempo de servicio de un trabajador o una trabajadora no se considerará interrumpido por su ausencia al trabajo con motivo de la huelga en un conflicto colectivo. La entidad de trabajo o entidades de trabajo donde se desarrolla una huelga no podrán contratar a trabajadores ni a trabajadoras, ni trasladar a trabajadores o a trabajadoras desde otros centros de trabajo para realizar las labores de los y las que participan en la huelga. Los trabajadores y trabajadoras durante el ejercicio de su derecho a huelga estarán protegidos de fuero sindical conforme a esta ley, desde la introducción del pliego de peticiones. Artículo 490. Huelga de solidaridad. En caso de huelga de trabajadores y trabajadoras de un determinado oficio, arte, profesión o gremio que solo tenga por objeto ayudar y solidarizarse con otros trabajadores y otras trabajadoras del mismo oficio, arte, profesión o gremio en su lucha por condiciones de trabajo justas u otras causas en el marco del proceso social de trabajo y la ley, se tramitará dentro de la jurisdicción de la inspectoría donde se realizará la huelga de solidaridad. Artículo 491. Trámite de la huelga de solidaridad. Para la tramitación de la huelga de solidaridad se seguirá el procedimiento pautado en este capítulo, en cuanto sea aplicable y no se oponga a las reglas siguientes. El pliego de peticiones será sustituido por una declaración de solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras que sean parte en el conflicto principal de que se trate. La Junta de Conciliación se constituirá únicamente, además del inspector del trabajo su representante, con 2 representantes de los trabajadores y un suplente, y 2 representantes de los patronos y un suplente, que serán representantes del conjunto de todos los patronos y de todos los trabajadores, respectivamente, a quienes afecte la huelga de solidaridad. Los patronos y patronas y los trabajadores y trabajadoras que, por solidaridad, se incorporen sucesivamente al conflicto, estarán representados de pleno derecho por las mismas personas que constituyen desde el principio la respectiva Junta de Conciliación. La Junta de Conciliación limitará su actuación a mediar en el conflicto principal, coadyuvando con la Junta de Conciliación de este conflicto en la solución del mismo. La huelga de solidaridad tendrá el carácter de accesoria de la respectiva huelga, correrá las mismas contingencias de esta, y en tal virtud deberá cesar tan pronto como sea resuelta, sea cual fuere la solución que tenga, la huelga de solidaridad. Por su naturaleza de accesoria, no dará lugar al arbitraje. Artículo 492. Arbitraje obligatorio, en caso de huelga que por su extensión, duración o por otras circunstancias graves que ponga en peligro inmediato la vida o la seguridad de la población o de una parte de ella, aun cuando la Junta de Conciliación no haya concluido sus labores, el ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de trabajo, mediante resolución motivada, dará por terminado el procedimiento conflictivo y por tanto la huelga y someterá el conflicto a arbitraje. Sección cuarta, del arbitraje. Artículo 493. Junta de arbitraje. En caso que un conflicto colectivo sea sometido a arbitraje, se procederá a la constitución de una junta de arbitraje, formada por 3 miembros. Uno o una de ellos o ella será escogido o escogida por los patronos y las patronas de una terna presentada por los trabajadores y las trabajadoras. Otro será escogido por los trabajadores y las trabajadoras de una terna presentada por los patronos y las patronas, y el tercero o tercera será escogido o escogida de mutuo acuerdo. En caso que no hubiese acuerdo para la designación en el término de 5 días continuos, el inspector o la inspectora del trabajo designará a los y las representantes. Los y las integrantes de la Junta de Arbitraje no podrán ser personas directamente relacionadas con las partes en conflicto, ni vinculadas con ellas por nexos familiares dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. La postulación se acompañará de una declaración presentada por los candidatos y las candidatas que aceptarán el cargo en caso de ser elegidos o elegidas. Lo mismo se hará, de no haber acuerdo en la designación del tercer árbitro. Artículo 494. Decisiones de la Junta de Arbitraje. La Junta de Arbitraje constituida según el artículo anterior será presidida por el tercero o tercera integrante de la misma y se reunirá en la fecha, hora y lugar que este o esta indique. Las decisiones de la Junta de Arbitraje serán tomadas por mayoría de votos. Artículo 495. Atribuciones de la Junta de Arbitraje. La Junta de Arbitraje tendrá la misma facultad de investigación que un tribunal ordinario y sus audiencias serán públicas. Los y las integrantes de la Junta de Arbitraje tendrán el carácter de árbitros arbitradores y sus decisiones serán inapelables. Queda salvo el derecho de las partes de acudir a los tribunales del trabajo para solicitar que se declare su nulidad, cuando las decisiones de los árbitros se tomen en contravención a disposiciones legales de orden público. Artículo 496.
Lado arbitral. El lado arbitral deberá ser dictado dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se haya constituido la Junta de Arbitraje. Sin embargo, la Junta podrá prorrogar este lapso hasta por 30 días. El lado será publicado en Gaceta Oficial y será de obligatorio cumplimiento para las partes. Capítulo 4. De la participación y el protagonismo colectivo de los trabajadores y las trabajadoras en la gestión. Artículo 497. Consejos de trabajadores y trabajadoras. Los consejos de trabajadores y trabajadoras son expresiones del poder popular para la participación protagónica en el proceso social de trabajo, con la finalidad de producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades del pueblo. Las formas de participación de los trabajadores y trabajadoras en la gestión, así como la organización y funcionamiento de los consejos de trabajadores y trabajadoras, se establecerán en leyes especiales. Artículo 498. Complementación. Los consejos de trabajadores y trabajadoras y las organizaciones sindicales, como expresiones de la clase trabajadora organizada, desarrollarán iniciativas de apoyo, coordinación, complementación y solidaridad en el proceso social de trabajo, dirigidas a fortalecer su conciencia y unidad. Los consejos de trabajadores y trabajadoras tendrán atribuciones propias, distintas a las de las organizaciones sindicales contenidas en esta ley. Título 8, de las instituciones para la protección y garantía de derechos. Capítulo I, de los organismos administrativos del trabajo. Artículo 499. Funciones del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social. El cumplimiento de esta ley y demás disposiciones pertinentes corresponderá al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social, el cual tendrá las siguientes funciones. 1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta ley, las leyes que derivan de ella, reglamentos, decretos y resoluciones en materia de trabajo y seguridad social, asegurando la participación protagónica del pueblo organizado en el marco del proceso social de trabajo. 2. Aplicar la justicia en materia de trabajo en sede administrativa, con base en los principios constitucionales garantizando la protección del proceso social del trabajo y de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. 3. Asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad social y desarrollar los planes y misiones necesarias para garantizar la universalidad, la plena inclusión, protección y el efectivo disfrute del derecho a la seguridad social de todas las personas, particularmente quienes más lo necesiten, independientemente de su capacidad contributiva. 4. Recoger y procesar la información necesaria para apoyar el diseño y ejecución de políticas y planes en materia de trabajo, para la reforma o aprobación de leyes, reglamentos y decretos destinados a fortalecer el trabajo como hecho social y proceso fundamental para alcanzar los fines del Estado. 5. Ejercer vigilancia y aplicar los correctivos necesarios para que dentro de la relación de trabajo no se apliquen mecanismos destinados a simular la relación laboral en fraude a la ley, y se garantice la estabilidad laboral y la inamovilidad laboral. 6. Participar en el diseño y ejecución de planes y misiones relacionados con la formación de los trabajadores y trabajadoras, con la promoción, protección y desarrollo de las fuentes de trabajo, con la protección de los salarios y, en general, con el desarrollo social del país, que adelante el Ejecutivo Nacional. 7. Supervisar, inspeccionar y fiscalizar las entidades de trabajo para garantizar el cumplimiento de las normas del trabajo, particularmente las relacionadas con las condiciones de trabajo, de salud y de seguridad laboral, con especial atención a los sectores que, por sus características, tienen modalidades especiales de condiciones de trabajo, y contribuir en la elaboración de leyes que regulen la materia laboral para estos sectores, procurando la mayor participación de los trabajadores, trabajadoras, sus organizaciones sociales. 8. Asegurar la atención a los trabajadores y trabajadoras no dependientes o por cuenta propia, procurando su incorporación de pleno derecho a la seguridad social, y apoyando las iniciativas destinadas al desarrollo de proyectos organizativos para la producción de bienes y servicios de estos trabajadores y trabajadoras en el marco del proceso social de trabajo. 9. Publicar, en coordinación con el Instituto con competencia en estadísticas, dentro de los primeros 6 meses de cada año, un informe correspondiente al año anterior, el cual contendrá las series estadísticas y demás datos que permitan obtener información actualizada de la situación laboral nacional. 10. Vigilar el cumplimiento de la normativa destinada a la protección de la familia, la maternidad y la paternidad, y aplicar los correctivos necesarios para asegurar el pleno disfrute de derechos. 11. Propender al mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores y de su familia, así como la utilización del tiempo libre, vacaciones y tomar las iniciativas y medidas que fueren procedentes para asegurar, mediante planes especiales y misiones, el disfrute del turismo social, el deporte, la cultura y la recreación, a partir de las organizaciones del poder popular. 12. Proteger y facilitar el ejercicio de la libertad sindical,
la organización autónoma de trabajadores y trabajadoras, el derecho a la negociación colectiva, y el ejercicio, por trabajadores y trabajadoras, del derecho a huelga. 13. Asesorar y asistir legalmente en forma gratuita a trabajadores, trabajadoras, grupos de trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones en todo lo correspondiente a la materia laboral. 14. Aplicar las sanciones establecidas para los infractores y las infractoras de las normativas en materia de trabajo y emitir la solvencia laboral, documento que certifica que el patrono o patrona no tiene incumplimientos en materia laboral. 15. Apoyar y colaborar con las iniciativas de los consejos de trabajadores y trabajadoras, orientadas a dirigir y proteger el proceso social de trabajo para la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades del pueblo, procurando la justa distribución de la riqueza producida a costos y precios justos. 16. Apoyar y colaborar con los trabajadores y las trabajadoras en los procesos de reactivación productiva de entidades de trabajo recuperadas por el Estado. 17. Mantener amplio diálogo, democrático y participativo, con las organizaciones sindicales y sociales que se relacionan en el proceso social de trabajo. 18. Presentar proyectos de ley en materia de trabajo y seguridad social a partir de la amplia participación de las organizaciones sociales. 19. Las demás que le asignen la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 500. Del ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia del trabajo y seguridad social. El ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social tendrá las siguientes atribuciones. 1. Dictar las resoluciones y realizar todas las actuaciones y acciones que la ley indica son de su competencia, y aquellas que sean necesarias para cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta ley, las leyes que derivan de ella, las leyes atinentes a la seguridad social, los reglamentos, decretos y resoluciones en materia de trabajo y seguridad social. 2. Autorizar la ocupación temporal por los trabajadores y trabajadoras de una entidad cerrada ilegalmente o abandonada por sus patronos o patronas, y designar mediante resolución la Junta Administradora Especial en protección de los puestos de trabajo, del proceso social del trabajo y de la producción de bienes o servicios para satisfacer necesidades del pueblo. 3. Convocar la reunión normativa laboral, presidirla o designar al funcionario o funcionaria del trabajo que la presidirá. Homologar la convención colectiva aprobada por la reunión normativa laboral y decidir sobre la solicitud de extensión de la convención normativa laboral. 4. Fijar, por resolución, los servicios mínimos indispensables en casos de controversia, y los servicios públicos esenciales, para el ejercicio de los trabajadores y trabajadoras del derecho a huelga. 5. Ordenar por resolución el arbitraje obligatorio de un conflicto colectivo de trabajo y el reinicio de las actividades en los casos establecidos por la ley. 6. Conocer y decidir sobre los recursos jerárquicos interpuestos contra las providencias administrativas recurribles de los inspectores o inspectorías del trabajo y contra la abstención del registro de una organización sindical por el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. 7. Sustanciar y decidir los procedimientos de sanción contra inspectores o inspectoras del trabajo y ratificar o revocar la decisión de sanción a un funcionario o funcionaria del trabajo cuando signifique su remoción. 8. Solicitar del Ministerio Público su actuación para los casos de infracciones a la ley que ameritan la intervención de los órganos jurisdiccionales. 9. Crear, mediante resolución, las inspectorías del trabajo y las subinspectorías del trabajo, necesarias para la protección eficaz y eficiente del proceso social del trabajo y los derechos de trabajadores y trabajadoras determinando su jurisdicción. 10. Crear, mediante resolución, los centros de encuentro para la educación y el trabajo que sean necesarios en el marco de los planes de desarrollo económico y social de la nación. 11. Las demás que le asignen la Constitución y las leyes. Artículo 501. De los funcionarios y las funcionarias del trabajo. Los funcionarios y las funcionarias del trabajo no podrán tener interés, directo, ni indirecto, en las entidades de trabajo comprendidas en su jurisdicción. Artículo 502. Funcionarios y funcionarias especiales. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social podrá designar funcionarios o funcionarias especiales para intervenir en la conciliación y el arbitraje de conflictos individuales, colectivos y demás competencias que se les asignen. Artículo 503. Actuación de los trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores y las trabajadoras, así como sus organizaciones sociales, podrán realizar cualquier trámite o actuación ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social o sus dependencias, sin necesidad de ser asistidos por un abogado o abogada. Artículo 504. Servicio de asistencia legal gratuita a los trabajadores y las trabajadoras. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social
Tendrá en cada inspectoría o subinspectoría del trabajo un servicio de Procuraduría del Trabajo, integrado por profesionales del derecho a fin de prestar de manera gratuita asesoría y asistencia legal a los trabajadores, trabajadoras, grupos de trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones, que requieran la asistencia o representación legal en sede administrativa o ante los órganos jurisdiccionales del trabajo, según sea el caso. Artículo 505. Centros de Encuentro para la Educación y el Trabajo. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social, en el marco del proceso social de trabajo, de los planes de desarrollo económico y social de la nación, y de los programas y misiones enfocadas en los procesos de educación, saber y trabajo, pondrá a disposición de los trabajadores, trabajadoras, sus organizaciones sociales y comunidades, patronos y patronas, los centros de encuentro para la educación y el trabajo, a objeto de contribuir a 1. Enlazar las necesidades de formación para el trabajo con las oportunidades que brinda el sistema educativo en todas sus modalidades, particularmente las misiones educativas, las instituciones especializadas en la educación de los trabajadores y trabajadoras, así como los centros de trabajo o entidades de trabajo que se presten para la formación en determinados aspectos de un proceso productivo específico. 2. Enlazar las oportunidades de trabajo digno, productivo y liberador con los trabajadores y trabajadoras que se encuentren en situación de desempleo, especialmente los y las jóvenes, así como los trabajadores y trabajadoras de mayor edad y los trabajadores y trabajadoras con alguna discapacidad, procurando su incorporación al proceso social de trabajo, y brindando el necesario apoyo y acompañamiento en materia educativa. 3. Enlazar a los trabajadores y trabajadoras no dependientes o por cuenta propia y sus organizaciones sociales, con las iniciativas dirigidas a generar redes productoras de bienes o servicios para satisfacer las necesidades del pueblo en el marco del proceso social de trabajo, asegurando el disfrute de los derechos laborales, culturales, educativos y a la seguridad social por parte de estos trabajadores y trabajadoras. 4. Enlazar las organizaciones sindicales, consejos de trabajadores y otras organizaciones del poder popular, especialmente las dirigidas a la producción de bienes o servicios, con la información sobre oportunidades de educación y trabajo, así como facilitar su articulación a redes productoras de bienes o servicios. La cobertura nacional, ubicación, organización y funcionamiento de los centros de encuentro para la educación y el trabajo será determinado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social, en el marco de los planes, programas y misiones desarrolladas por el Ejecutivo Nacional, hasta tanto la ley que rige la materia de empleo lo establezca. Capítulo 2. De las Inspectorías del Trabajo. Artículo 506. Inspectorías del Trabajo, en todos los estados del país, en el Distrito Capital, en las dependencias federales y territorios federales funcionará, al menos, una Inspectoría del Trabajo dependiente del Ministerio del Poder Popular con competencia en trabajo y seguridad social. Por circunstancias especiales, y para facilitar la atención de los trabajadores y las trabajadoras, se podrá extender la jurisdicción territorial de alguna inspectoría a una zona inmediata de otro estado colindante a aquel donde tenga su sede, tomando como base la población existente y ofrecer un servicio de atención integral en materia laboral. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social progresivamente pondrá en funcionamiento una inspectoría o subinspectoría en cada municipio del país. Artículo 507. Funciones de las inspectorías del trabajo. Las inspectorías del trabajo tendrán las siguientes funciones. 1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta ley, su reglamento, demás leyes vinculadas y las resoluciones del ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de trabajo en la jurisdicción territorial que le corresponda. 2. Acopiar los datos necesarios para la elaboración del informe anual sobre la situación laboral que debe elaborar el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. 3. Mediar en la solución de los reclamos individuales de trabajadores y trabajadoras y ordenar el cumplimiento de la ley o la normativa correspondiente cuando se trate de reclamos sobre obligaciones taxativas de la ley. 4. Inspeccionar las entidades de trabajo dentro de su jurisdicción territorial para garantizar el cumplimiento de las normas de condiciones de trabajo, de salud y de seguridad laboral y las de protección de la familia, la maternidad y la paternidad. 5. Vigilar el cumplimiento de la protección del estado de fuero o inamovilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras que las leyes, reglamentos, decretos, resoluciones y convenciones colectivas indiquen. 6. Proteger y facilitar el ejercicio de la libertad sindical, la organización autónoma de trabajadores y trabajadoras, el derecho a la negociación colectiva, y el ejercicio, por trabajadores y trabajadoras, del derecho a huelga dentro de la jurisdicción territorial que le corresponde. 7. Imponer las sanciones por incumplimientos a la ley y a la normativa laboral dentro de su jurisdicción territorial. 8. Las demás establecidas en las leyes laborales y sus reglamentos.
así como aquellas que le designe el ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social. Artículo 508. Titularidad de las inspectorías del trabajo. Cada inspectoría del trabajo estará a cargo de un inspector o inspectora del trabajo, quien ejercerá la representación de aquella en todos los asuntos de su competencia y cumplirá las instrucciones que le transmita el ministro o ministra del Poder Popular en materia de trabajo y seguridad social. Los inspectores e inspectoras del trabajo, en el ejercicio de sus funciones y competencias, podrán ejercer actos o acciones que garanticen la supervisión, divulgación y ejecución de sus propias decisiones. Artículo 509. Obligaciones del inspector o inspectora del trabajo. Son obligaciones del inspector o inspectora del trabajo para el cumplimiento de la ley dentro de su jurisdicción. 1. Dictar las providencias administrativas que la normativa indique que son de su competencia, y aquellas que sean necesarias para cumplir y hacer cumplir las disposiciones de las leyes, reglamentos, decretos y resoluciones laborales. 2. Cumplir y hacer cumplir las instrucciones dictadas por el ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social. 3. Aprobar o negar las solicitudes que, con base a las obligaciones establecidas en la ley, realicen los patronos y patronas. 4. Decidir y hacer cumplir la norma en los casos de reclamos interpuestos por trabajadores y trabajadoras por incumplimiento de la ley. 5. Intervenir en los casos, de oficio o a petición de parte. En los casos donde haya peligro de extinción de la fuente de trabajo o de modificación de las condiciones de trabajo conforme a lo establecido en la ley, y en los casos de cierre de entidades de trabajo en protección del trabajo, del salario y de las prestaciones sociales. 6. Dictar medidas en protección del ejercicio de la libertad sindical, del derecho a la negociación colectiva y del derecho de los trabajadores y trabajadoras a la huelga. 7. Determinar la organización sindical más representativa en caso de conflicto intersindical para la negociación colectiva, mediante los procedimientos establecidos. 8. Sustanciar y decidir sobre la calificación de las faltas en que pudiera haber incurrido un trabajador o trabajadora. 9. Garantizar el reenganche y sustitución de derechos de los trabajadores y trabajadoras a quienes se le haya violentado su fuero o inamovilidad laboral. 10. Intervenir y mediar para facilitar los acuerdos en la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo, en los pliegos de peticiones y en la solución de los conflictos colectivos de trabajo. 11. Sustanciar y decidir en los procedimientos de sanción por incumplimiento de la ley dentro de su jurisdicción. 12. Las demás que le asignen la Constitución, las leyes y el ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social. Este podcast fue descargado desde audioley.com, la voz de la ley. En Twitter @audioley, en Instagram @audio.ley, disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Spreaker.com. Productor @Raymond Horta, www.raymondhorta.com. Artículo 510. Subinspectoría del Trabajo. Dentro de la jurisdicción de una inspectoría del trabajo, podrá funcionar una subinspectoría del trabajo, que atenderá los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras, ejercerá la supervisión de los centros de trabajo asignados, y garantizará la protección del fuero y la inamovilidad laboral. Las subinspectorías del trabajo no podrán emitir providencias administrativas y estarán subordinadas a la Inspectoría del Trabajo respectiva. Artículo 511. Inspectorías nacionales. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social mantendrá inspectorías del trabajo con competencia nacional para la negociación de convenciones colectivas y pliegos de peticiones, cuyo ámbito exceda la jurisdicción de un Estado. Artículo 512. Inspector o inspectora de ejecución. Cada inspectoría del trabajo tendrá inspectores o inspectoras de ejecución con la suficiente jerarquía, facultad y competencia para ejecutar y hacer cumplir todos los actos administrativos de efectos particulares, que hayan quedado firmes y que requieran medios y procedimientos para hacer cumplir el contenido de los mismas, que garanticen la aplicación de las normas de orden público del trabajo como hecho social y protejan el proceso social de trabajo. Serán facultades y competencias de los inspectores o inspectoras de ejecución: a. Ejecutar los actos administrativos de efectos particulares que les sean aplicables a los patronos y las patronas. b. Dictar medidas cautelares en los supuestos en que el acto administrativo no se cumpla en el plazo de ley, ni acatadas sus condiciones, pudiendo ordenar el procedimiento de sanción por reincidencia o rebeldía del patrono o patrona. c. Solicitar la revocatoria de la solvencia laboral hasta que se demuestre el cumplimiento del acto administrativo de que se trate, a los efectos de ejecutar las previsiones mencionadas y en caso de necesidad, cuando exista obstrucción por parte del patrono o patrona o de sus representantes. Los inspectores e inspectoras de ejecución podrán solicitar el apoyo de la fuerza pública que estará en la obligación de prestarlo.
El inspector o inspectora de ejecución podrá solicitar, además, la actuación del Ministerio Público para el procedimiento de arresto del patrono, patrona o sus representantes que obstaculicen la ejecución de la medida, de lo cual informará al ministro o ministra del Poder Popular en materia de trabajo y seguridad social. Artículo 513. Procedimiento para atender reclamos de trabajadores y trabajadoras. El trabajador, trabajadora, o grupo de trabajadores y trabajadoras, podrán introducir reclamos sobre condiciones de trabajo ante la Inspectoría del Trabajo de su jurisdicción. Los reclamos interpuestos serán atendidos por la Inspectoría del Trabajo de acuerdo al siguiente procedimiento. 1. Dentro de los 3 días siguientes a haberse interpuesto el reclamo por el trabajador o trabajadora, la Inspectoría del Trabajo notificará al patrono o patrona para que comparezca a una audiencia de reclamo al segundo día hábil siguiente a haber sido notificado de acuerdo a lo establecido en esta ley. 2. La audiencia de reclamo será en forma oral, privada y presidida por un funcionario o funcionaria del trabajo, con la asistencia obligatoria de las partes o sus representantes. Cuando se trate de un grupo de trabajadores y trabajadoras reclamantes, nombrarán una representación no mayor de 5 personas. 3. Si el patrono o patrona, o su representante no asiste a la audiencia de reclamo, se presumirá la admisión de los hechos alegados por el trabajador o trabajadora reclamante y el inspector o inspectora del trabajo decidirá conforme a dicha confesión en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante. 4. En la audiencia de reclamo, el funcionario o funcionaria de trabajo deberá mediar y conciliar las posiciones. Si la conciliación es positiva, el funcionario o funcionaria del trabajo dará por concluido el reclamo mediante un acta, homologando el acuerdo entre las partes. 5. Si no fuera posible la conciliación, el patrono, patrona o sus representantes deberán consignar en los 5 días siguientes escrito de contestación al reclamo. Si el patrono, patrona o sus representantes no diera contestación dentro del plazo señalado, se le tendrá como cierto el reclamo del trabajador, trabajadora o grupo de trabajadores y trabajadoras. 6. El funcionario o funcionaria del trabajo, al día siguiente de transcurrido el lapso para la contestación, remitirá el expediente del reclamo al inspector o inspectora del trabajo para que decida sobre el reclamo. Cuando no se trate de cuestiones de derecho que deben resolver los tribunales jurisdiccionales. 7. La decisión del inspector o inspectora del trabajo que resuelva sobre cuestiones de hecho dará por culminada la vía administrativa y solo será recurrible por vía judicial previa certificación del inspector o inspectora del trabajo del cumplimiento de la decisión. Capítulo 3. De la supervisión de las entidades de trabajo. Artículo 514. Actos supervisorios. Los inspectores e inspectoras del trabajo y los supervisores y supervisoras del trabajo podrán, acreditando su identidad y el carácter con que actúan, visitar los lugares de trabajo comprendidos dentro de su jurisdicción, en cualquier momento dentro del horario de trabajo, para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas al trabajo, sin necesidad de previa notificación al patrono o la patrona, pero comunicándole al llegar el motivo de su visita. En las visitas de inspección, el funcionario o la funcionaria podrá ordenar cualquier prueba, investigación o examen que fuere procedente, así como interrogar al patrono o patrona y a cualquier trabajador o trabajadora sobre cualquier aspecto relativo al trabajo, y exigir la presentación de libros, registros u otros documentos requeridos por la ley, o la colocación de los avisos que ésta ordena. Ordenamientos. Artículo 515. Ordenamientos. Los supervisores y las supervisoras del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social deberán poner inmediatamente en conocimiento por escrito al patrono o patrona, a los representantes de los trabajadores y las trabajadoras, de los incumplimientos de la normativa legal que fueren detectados durante la supervisión y las medidas que deben adoptarse dentro del lapso de cumplimiento que fijen. El acta de la supervisión efectuada deberá contener la descripción de los hechos constatados durante la supervisión, la normativa infringida por los hechos descritos, el ordenamiento con las correcciones necesarias para el cumplimiento de la normativa infringida y el lapso para su aplicación. En caso de persistir el incumplimiento, transcurridos los lapsos fijados, se elaborará un informe solicitando que se inicie el procedimiento de sanción por incumplimiento y, cuando corresponda, la revocatoria de la solvencia laboral, sin que ello libere al infractor o infractora de la obligación de dar cumplimiento estricto a la normativa legal. Artículo 516. Ámbito de actuación del supervisor o supervisora del trabajo. La actuación del supervisor o supervisora del trabajo se extiende a todos los sujetos responsables del cumplimiento de las normas sociolaborales, ya sean personas naturales o jurídicas si se ejercen a. las entidades de trabajo y, en general, en los lugares donde se ejecute la prestación laboral. B. Los vehículos y medios de transporte en general, en los que se preste trabajo, incluidos los buques de la marina mercante y pesquera cualquiera sea su bandera, los aviones o aeronaves civiles, así como las instalaciones y explotaciones auxiliares o complementarias en tierra para el servicio de aquellos.
C. Los inmuebles de tipo residencial, donde presten servicios trabajadores y trabajadoras, con las limitaciones establecidas a la facultad de entrada libre de los funcionarios y funcionarias, cuando se trate del domicilio del patrono o patrona. D. Las entidades de trabajo cuya vigilancia esté legalmente atribuida a la competencia de otros órganos públicos, continuarán rigiéndose por su normativa específica, sin perjuicio de la competencia de los funcionarios y funcionarias del trabajo en la materia laboral. Capítulo 4. De los registros. Artículo 517. Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social, tendrá un Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, ante el cual los interesados o interesadas tramitarán lo concerniente al registro de organizaciones sindicales de acuerdo a lo establecido en esta ley. Artículo 518. Competencias del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. Son competencias del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. 1. El registro de las organizaciones sindicales que hayan cumplido con los requisitos de ley. 2. Registrar las modificaciones de los estatutos debidamente aprobados conforme a la ley. 3. Registrar la rendición de cuentas anual sobre la administración de los fondos sindicales por parte de la Junta Directiva de la organización sindical conforme a la ley. 4. Registrar la nómina de afiliados y afiliadas que anualmente le remite la organización sindical. 5. Registrar los cambios en las juntas directivas producto de elecciones sindicales o de reestructuraciones conforme a lo establecido en la ley. 6. Cerrar el registro de un sindicato por disolución acordada por sus afiliados y afiliadas conforme a la ley y los estatutos o por decisión de los tribunales del trabajo. 7. Registrar la disolución de una organización sindical que fue absorbida por otra organización sindical o cuando se fusionan para crear una nueva organización sindical. 8. Recopilar los datos y elaborar las estadísticas sobre la sindicalización para el informe anual del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social. 9. Las demás que le asignen la Constitución, las leyes y el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. Artículo 519. Registro Nacional de Entidades de Trabajo. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social, tendrá un Registro Nacional de Entidades de Trabajo, para llevar los datos en materia de trabajo y de seguridad social de todas las entidades de trabajo del país, y en el cual se hará constar todo lo referente a las solvencias laborales. Artículo 520. Funcionamiento de los registros. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social, mediante resolución reglamentará el funcionamiento del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales y del Registro Nacional de Entidades de Trabajo. Título 9. De las sanciones. Artículo 521. Régimen sancionatorio por infracción. Las infracciones a las disposiciones de esta ley serán objeto de las sanciones establecidas en este título, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar. Artículo 522. Principios del régimen sancionatorio. La sustanciación y decisión del procedimiento que dé lugar a la sanción se efectuará en estricto resguardo de los principios de legalidad, el derecho a la defensa, racionalidad, proporcionalidad y tipicidad. Artículo 523. Infracción en la forma de pago del salario. Al patrono o patrona que no pague a sus trabajadores en moneda de curso legal o en el debido plazo, o que pague en lugares prohibidos, o que descuente, retenga o compense del salario más de lo que la ley permite, se le impondrá una multa no menor del equivalente a 30 unidades tributarias, ni mayor del equivalente a 60 unidades tributarias. Artículo 524. Infracción en los anuncios sobre horarios. Al patrono o patrona que no fije anuncios relativos a la concesión de días y horas de descanso, o no los coloque en lugares visibles en la respectiva entidad de trabajo o en cualquier otra forma aprobada por la Inspectoría del Trabajo, que no lleve los registros o libros obligados por esta ley, se le impondrá una multa no menor del equivalente a 30 unidades tributarias, ni mayor del equivalente a 60 unidades tributarias. Artículo 525. Infracción a los límites de la jornada de trabajo. Al patrono o patrona que infrinja las normas relativas a la duración máxima de la jornada de trabajo y al trabajo nocturno, o las disposiciones relativas a los días hábiles, se le impondrá una multa no menor del equivalente a 30 unidades tributarias, ni mayor del equivalente a 60 unidades tributarias. Artículo 526. Infracción de las disposiciones en modalidades especiales de condiciones de trabajo. Cualquier infracción a las disposiciones relativas a los trabajadores y trabajadoras con modalidades especiales de condiciones de trabajo establecidas en la presente ley hará incurrir al patrono o patrona infractor o infractora en el pago de una multa no menor del equivalente a 30 unidades tributarias, ni mayor del equivalente a 60 unidades tributarias. Artículo 527. Infracción a las disposiciones sobre trabajadores extranjeros y trabajadoras extranjeras.
Al patrono o patrona que infrinja las disposiciones sobre el porcentaje de trabajadores extranjeros o trabajadoras extranjeras se le impondrá una multa no menor del equivalente a 30 unidades tributarias, ni mayor del equivalente a 60 unidades tributarias. Artículo 528. Infracción por acoso laboral o acoso sexual. El patrono o patrona que incurra en acoso laboral o acoso sexual se le impondrá una multa no menor del equivalente de 30 unidades tributarias, ni mayor del equivalente a 60 unidades tributarias, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que tenga derecho el trabajador o trabajadora. Artículo 529. Infracción a la normativa sobre alimentación y centros de educación inicial. El patrono o patrona que viole la normativa relacionada con la ley de alimentación de los trabajadores y trabajadoras, se le impondrá una multa no menor del equivalente de 60 unidades tributarias, ni mayor del equivalente a 120 unidades tributarias. Artículo 530. Infracción a la normativa sobre participación en los beneficios. Al patrono o patrona que no pague correctamente a sus trabajadores o trabajadoras la participación en los beneficios, o la bonificación o prima de Navidad que les corresponda, se le impondrá una multa no menor del equivalente a 60 unidades tributarias, ni mayor del equivalente a 120 unidades tributarias. Artículo 531. Infracción a la inamovilidad laboral. El patrono o patrona que incurra en el despido, traslado o desmejora de un trabajador amparado o trabajadora amparada por inamovilidad laboral sin haber solicitado previamente la calificación de despido correspondiente se le impondrá una multa no menor del equivalente de 60 unidades tributarias, ni mayor del equivalente a 120 unidades tributarias. Artículo 532. Desacato a una orden del funcionario o funcionaria del trabajo. Todo desacato a una orden emanada de la funcionaria o funcionario del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social, acarreará al infractor o infractora una multa no menor del equivalente a 60 unidades tributarias, ni mayor del equivalente a 120 unidades tributarias. Artículo 533. Infracción al salario mínimo. La oportunidad de pago del salario y las vacaciones en caso de que el patrono o patrona pague al trabajador o trabajadora un salario inferior al mínimo fijado, o no pague oportunamente el salario semanal, quincenal y las vacaciones se le impondrá una multa no menor del equivalente a 120 unidades tributarias, ni mayor del equivalente a 360 unidades tributarias. Artículo 534. Infracción a las disposiciones protectoras de la maternidad, la paternidad y la familia. En caso de infracción a las disposiciones protectoras de la maternidad, paternidad y la familia se impondrá al patrono o patrona una multa no menor del equivalente a 120 unidades tributarias, ni mayor del equivalente a 360 unidades tributarias. Artículo 535. Infracción por fraude o simulación de la relación de trabajo. El patrono incurso o patrona incursa en hechos o actos de simulación o fraude, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral. Se le impondrá una multa no menor del equivalente de 120 unidades tributarias, ni mayor del equivalente a 360 unidades tributarias. Artículo 536. Infracción a las garantías a la libertad sindical. El patrono o patrona que viole las garantías legales de libertad sindical será sancionado o sancionada con multa no menor del equivalente a 120 unidades tributarias, ni mayor del equivalente a 360 unidades tributarias. Artículo 537. Infracción a las garantías a la negociación colectiva. El patrono o patrona que viole las garantías legales del derecho a la negociación colectiva será sancionado o sancionada con multa no menor del equivalente a 120 unidades tributarias, ni mayor del equivalente a 360 unidades tributarias. Artículo 538. Causas de arresto. El patrono o patrona que desacate la orden de reenganche de un trabajador amparado o trabajadora amparada por fuero sindical o inamovilidad laboral, el que incurra en violación del derecho a huelga, y el que incumpla o obstruya la ejecución de los actos emanados de las autoridades administrativas del trabajo, será penado con arresto policial de 6 a 15 meses. Esta pena, tratándose de patronos o patronas asociados o asociadas, la sufrirán los instigadores o instigadoras a la infracción, y de no identificarse a estos o estas, se aplicará a los miembros de la respectiva junta directiva. El inspector o inspectora del trabajo solicitará la intervención del Ministerio Público a fin del ejercicio de la acción penal correspondiente. Artículo 539. Arresto por cierre ilegal e injustificado de la fuente de trabajo. El patrono o patrona que de manera ilegal e injustificada cierre la fuente de trabajo, será sancionado o sancionada con la pena de arresto de 6 a 15 meses por los órganos jurisdiccionales competentes a solicitud del Ministerio Público. Artículo 540. Reincidencia. En caso de que un infractor o una infractora al que se refieren los artículos anteriores reincida en el hecho que se le imputa, la pena prevista para la infracción se aumentará en la mitad.
Artículo 541. Infracción a los lapsos por el funcionario o funcionaria del trabajo. El funcionario o funcionaria del trabajo que no cumpla sus obligaciones dentro de los lapsos legales establecidos, aun teniendo los medios para hacerlo, se le abrirá el procedimiento administrativo que corresponda conforme a la ley. Artículo 542. Prohibición de recibir dinero, obsequios o dádivas. El funcionario o funcionaria del trabajo que perciba dinero o cualesquier otro obsequio o dádiva será destituido o destituida, de conformidad con el procedimiento que corresponde según la ley. Artículo 543. Responsabilidad del cumplimiento de la ley en los órganos y entes del Estado, los funcionarios públicos o funcionarias públicas que ejerzan cargos de dirección, y los trabajadores o trabajadoras de dirección que tengan como responsabilidad el cumplimiento de las normas que esta ley establece y que, por acciones u omisiones y actuando al margen de la voluntad del Estado, violen las disposiciones destinadas a proteger el proceso social de trabajo y los derechos de los trabajadores y trabajadoras, les será abierto el procedimiento administrativo que corresponda para su remoción o destitución. El ministro o ministra con competencia en materia de trabajo y seguridad social oficiará al correspondiente ente u órgano del Estado para que así se cumpla. Artículo 544. Infracción a la obligación de elecciones sindicales o al derecho de afiliación. A los miembros de la junta directiva de una organización sindical que no convoquen a elecciones en la oportunidad que fijen los estatutos, o que no afilien al sindicato al trabajador o trabajadora que lo solicite, no obstante orden judicial, se les impondrá una multa no menor del equivalente a 30 unidades tributarias, ni mayor del equivalente a 60 unidades tributarias, sin perjuicio de las sanciones estatutarias que establezcan las organizaciones sindicales respectivas. Artículo 545. Criterios para la fijación de la sanción por infracción. Al imponer la multa, el funcionario o la funcionaria que la aplique establecerá el término medio entre el límite máximo y el mínimo, pero la aumentará hasta el superior o la reducirá hasta el inferior según el mérito de las circunstancias agravantes o atenuantes que concurran en el caso concreto, debiendo compensarlas cuando las haya de una u otra especie. En todo caso también se considerará la importancia de la entidad de trabajo, el número de personas perjudicadas y cualquiera otra circunstancia que estimare el funcionario respectivo o la funcionaria respectiva con criterio de equidad. Artículo 546. Incumplimiento del pago de la multa. En caso de no poder hacerse efectivas las penas de multas establecidas en este título, los infractores o infractoras sufrirán la de arresto, entre 10 y 90 días. El inspector o inspectora del trabajo solicitará la intervención del Ministerio Público a fin del ejercicio de la acción penal correspondiente. Artículo 547. Procedimiento para la aplicación de las sanciones. El procedimiento para la aplicación de las sanciones estará sujeto a las normas siguientes. A. El funcionario o funcionaria de inspección que verifique que se ha incurrido en una infracción levantará un acta circunstanciada y motivada que servirá de iniciación al respectivo procedimiento administrativo y que hará fe, hasta prueba en contrario, respecto de la verdad de los hechos que mencione. B grande. Dentro de los 2 días hábiles de levantar el acta, el funcionario o funcionaria remitirá sendas copias certificadas de la misma a los presuntos o presuntas infractores o infractoras. C. Dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de la copia del acta, el presunto infractor o presunta infractora podrá formular ante el funcionario o la funcionaria los alegatos que juzgue pertinentes. Si estos se hicieren verbalmente, el funcionario o la funcionaria los reducirá escrito en acta que agregará al expediente, la cual será firmada por el funcionario o la funcionaria y el exponente o la exponente, si sabe y puede hacerlo. Si notificado el presunto infractor o la presunta infractora no concurriere dentro del lapso señalado en este literal, se le tendrá por confeso o confesa. Se dará por terminada la averiguación y se decidirá dentro de los 2 días hábiles siguientes. D. Dentro de los 3 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en el literal anterior. Los presuntos infractores o infractoras promoverán y evacuarán las pruebas que estimen conducentes, conforme al derecho procesal del trabajo. E. Dentro de los 3 días hábiles siguientes al vencimiento del lapso previsto en el literal anterior, y en todo caso, inmediatamente después de vencido alguno de los lapsos concedidos a los presuntos infractores o infractoras para hacer alegatos en su defensa, o para promover y evacuar pruebas, sin que lo hayan hecho, el funcionario o la funcionaria respectivo dictará una resolución motivada, declarando a los presuntos infractores o infractoras responsables o no de las infracciones de que se trate. En el caso que se les declare infractores o infractoras, les impondrá en la misma resolución la sanción correspondiente, y expedirá la planilla de liquidación a fin de que consigne el monto de la multa dentro de un término de 5 días hábiles. F. El multado o la multada debe dar recibo de la notificación y de la planilla a la cual se refiere el literal de este artículo, y si se negare a ello se le notificará por medio de una autoridad civil, la cual deberá dejar constancia de ese acto. Para todos los efectos legales, G.
Si el multado o la multada no pagare la multa dentro del término que hubiere fijado el funcionario o funcionaria, éste se dirigirá de oficio al Ministerio Público, para que dicha autoridad ordene el arresto correspondiente. En todo caso, el multado o la multada podrá hacer cesar el arresto haciendo el pago. Artículo 548. Recursos legales. De la sanción impuesta podrá recurrirse a, cuando la haya impuesto un funcionario delegado o funcionaria delegada de una inspectoría, por ante el inspector respectivo o inspectora respectiva. B grande. Cuando la haya impuesto el inspector o la inspectora directamente, por ante el ministro o la ministra del Poder Popular con competencia en la materia del trabajo. En todo caso, el recurso será decidido dentro de 5 días hábiles contados desde la llegada del expediente a la alzada, pudiendo las partes hacer breves informes escritos. Al decidirse, podrá confirmarse o revocarse la sanción, o modificarse su monto. Artículo 549. Competencia del ministro o ministra. Las multas a los funcionarios o funcionarias del trabajo serán impuestas por el ministro o la ministra del Poder Popular con competencia en la materia del trabajo. Artículo 550. Consignación o afianzamiento de la multa para recurrir. No se oirá el recurso mientras no conste haberse consignado o afianzado satisfactoriamente el valor de la multa. Artículo 551. Pago de las multas. Las multas previstas por esta ley serán pagadas al Tesorería de la Seguridad Social en sus oficinas recaudadoras. Obligación de denunciar del funcionario o funcionaria del trabajo. Artículo 552. Obligación de denunciar del funcionario o funcionaria del trabajo. Los funcionarios o funcionarias del trabajo que hubieren conocido de cualquier infracción de esta ley con ocasión del ejercicio de sus funciones o de cualquier otra manera, estarán obligados a hacer la denuncia ante la autoridad a que corresponda o a proceder de oficio si fuera el caso. Artículo 553. Negativa o revocatoria de la solvencia laboral. A los patronos o patronas que incumplan las obligaciones que le impone esta ley, les será negada o revocada la solvencia laboral según a lo establecido en la ley correspondiente. Artículo 554. Notificaciones. Las notificaciones a que se hace referencia en este título se realizarán en la forma prevista en esta ley. Título X. Disposiciones transitorias derogatorias y final. Disposiciones transitorias. Primera, en un lapso no mayor de 3 años a partir de la promulgación de esta ley, los patronos y patronas incursos en la norma que prohíbe la tercerización, se ajustarán a ella, y se incorporarán a la nómina de la entidad de trabajo contratante principal los trabajadores y trabajadoras tercerizados. Durante dicho lapso y hasta tanto sean incorporados efectivamente a la nómina de la entidad de trabajo contratante principal, los trabajadores y trabajadoras objeto de tercerización gozarán de inamovilidad laboral, y disfrutarán de los mismos beneficios y condiciones de trabajo que correspondan a los trabajadores y trabajadoras contratados directamente por el patrono o patrona beneficiario de sus servicios. Segunda, sobre las prestaciones sociales. 1. La prestación de antigüedad depositada en fideicomiso individual, o acreditada en una cuenta a nombre del trabajador o trabajadora en la contabilidad de la entidad de trabajo antes de la entrada en vigencia de esta ley, permanecerá a disposición de los trabajadores y trabajadoras en las mismas condiciones, como parte integrante de la garantía de prestaciones sociales establecidas en esta ley. 2. El tiempo de servicio para el cálculo de las prestaciones sociales de los trabajadores activos y trabajadoras activas al momento de la entrada en vigencia de esta ley, será el transcurrido a partir del 19 de junio de 1997, fecha nefasta en que les fue conculcado el derecho a prestaciones sociales proporcionales al tiempo de servicio con base al último salario. 3. Los depósitos trimestrales y anuales por concepto de garantía de prestaciones sociales establecidos en esta ley empezarán a realizarse a partir de su entrada en vigencia y, a voluntad del trabajador o trabajadora, podrán ser depositados en el mismo fideicomiso individual o acreditados en la misma cuenta en la contabilidad de la entidad de trabajo. 4. Los trabajadores y trabajadoras que para el momento de la entrada en vigencia de esta ley tuviesen un tiempo de servicio menor a 3 meses, se les efectuará el primer depósito de 15 días por concepto de garantía de prestaciones sociales establecida en esta ley al cumplir los 3 meses de servicio. Tercera, sobre la jornada de trabajo. 1. La jornada de trabajo establecida en esta ley entrará en vigencia al año de su promulgación. Durante este lapso las entidades de trabajo organizarán sus horarios con participación de los trabajadores y las trabajadoras, y consignarán los horarios de trabajo en las inspectorías del trabajo de su jurisdicción, a los efectos legales correspondientes. 2. El salario de los trabajadores y las trabajadoras no podrá ser reducido en forma alguna como consecuencia de la reducción de la jornada de trabajo establecida en esta ley. Cuarta, sobre las organizaciones sindicales. 1. El Registro Nacional de Organizaciones Sindicales establecido en esta ley entrará en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2013.
Hasta esa fecha las actividades correspondientes al registro y documentación de las organizaciones sindicales se continuarán tramitando ante la Inspectoría del Trabajo de la jurisdicción correspondiente. 2. Las organizaciones sindicales adecuarán sus estatutos a esta ley antes del 31 de diciembre del 2013. Quinta, las agencias de empleo se transformarán en los centros de encuentro para la educación y el trabajo en un lapso no mayor a 6 meses contados a partir de la vigencia de esta ley. Sexta, hasta tanto no entre en vigencia una ley especial que establezca las formas de participación de los trabajadores y trabajadoras en la gestión de las entidades de trabajo. Los directores y directoras laborales en las entidades de trabajo públicas continuarán cumpliendo sus funciones por el periodo para el cual fueron electos o electas. Séptima, para la correcta aplicación de esta ley y su implementación en todo el territorio nacional y en todas las entidades de trabajo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela designará un Consejo Superior del Trabajo, que tendrá un reglamento de funcionamiento y se encargará de manera directa de coordinar todas las acciones para el desarrollo pleno de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras en un lapso de 3 años contados a partir de la vigencia de esta ley. Disposiciones derogatorias. Primera, se derogan los artículos del 187 al 192, ambos inclusive, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. El procedimiento de estabilidad laboral aplicable es el establecido en esta ley. Segunda, se deroga la Ley Orgánica del Trabajo del 19 de junio de 1997 publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela en el grado 5.152, extraordinaria. Reformada el 6 de mayo de 2011 publicada en la Gaceta Oficial en el grado 6.024, extraordinaria. Disposición final, única, esta ley entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado en Caracas, a los 30 días del mes de abril de 2012, año 202 grados de la independencia, 153 grados de la federación y 13 grados de la revolución bolivariana. Cúmplase, LS. Hugo Chávez Fríes. Este podcast fue descargado desde audioley.com, la voz de la ley. En Twitter @audioley, en Instagram @audio.ley, disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Spreaker.com, productor @Raymond Horta, www.raymondhorta.com.